Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la actividad académica del Servicio de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Marlon Díaz. Hoy vamos a tratar el tema de pronación e hipoxemia. Está muy de moda ahorita con todo el tema actual de la pandemia. Entonces, Jama, en 2016 publicó quizás el estudio más referenciado que tiene que ver con las cortes de hipoxemia y SRA. Ellos dijeron, vamos a parar las unidades de cuidado intensivo a nivel mundial durante 4 semanas y vamos a recoger los pacientes, los que encontramos hipoxemia. Y reunieron 459 UCI de 50 países, más o menos 4.499 pacientes con deficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Se dieron cuenta que uno de cada 10 pacientes que ingresaba a una UCI era por falla ventilatoria hipoxémica y que uno de cada 4 de los pacientes que estaban ventilados eran por SRA. De todos los pacientes que incluyeron, que recogieron estos con hipoxemia, el 67% cumplían criterios de SRA según la definición de 2011 de Berlín. Y de ellos vemos que no todos los pacientes fueron intubados, que más o menos el 14% de los pacientes fueron manejados con ventilación mecánica no invasiva de manera inicial, que más o menos el promedio de edad era 60 años, que era más común en hombres, que el EPOC y la diabetes eran las comorbilidades más comunes, que la neumonía y la sepsis extrapulmonar era el factor de riesgo más importante para SRA, y que la estancia en cuanto a ventilación mecánica era más o menos de 1 semana y que la estancia en UCI era más o menos de 10 días. Miremos que el prono realmente, la incidencia de prono que ellos utilizaron en todos los pacientes en promedio era del 8% y los pacientes con ese era definido como severo según Berlín era del 16%, eso para el año 2016. Sin embargo, las cosas cambian. De acuerdo a la pandemia, según la corte que también se publicó este año de más de 1.000 pacientes, se encontró que pacientes pronados en las UCIs era aproximadamente con una prevalencia del 60%, es decir, de 6 de cada 10 pacientes con SRA COVID están pronados, contando pues la relación con respecto al estudio de JAMA 2016. Y que definitivamente el SRA severo aumento con respecto a lo que encontramos, por lo que nos ilustró el OnSafe, severo no grave, perdón. ¿Por qué es importante el prono? Porque es que realmente si vemos desde un punto de vista teórico de la evolución, realmente los pulmones tienden a tener una posición prono a través de la evolución, inclusive desde la marcha, pues eso favorece realmente la mecánica ventilatoria a través de lo que vamos a hablar de esta charla. Pues básicamente cuando una persona está en decúbito supino los pulmones ventrales, el corazón y las vísceras abdominales aumentan bastante la presión pleural a nivel del usuario y eso aumenta, o es mucho más marcado en pacientes que están relajados y que el diafragma se relaja y va a comprimir mucho más la región dependiente de los pulmones. Obviamente esta compresión va a reducir la presión transpulmonar y eso va a haber afectado la distensibilidad de las unidades alveolares. Recordemos que la presión transpulmonar va a depender de la presión de apertura de las vías respiratorias sobre la diferencia de la presión pleural. Y esto se va a ver principalmente comprometido esa presión transpulmonar en las regiones dependientes, con las regiones dorsales con el paciente está de decúbito supino. La mecánica entonces, cuando un paciente está en prono, es la posición, digamos, que más favorece el drenaje postural para eliminar secreción de los elementos superiores. De hecho, se ha visto que cuando usted prona a un paciente, en las horas iniciales va a ver cómo aumenta las secreciones, pero realmente no es que el prono favorezca el aumento de las secreciones, sino que favorece el drenaje de las secreciones. Y realmente anatómicamente, decimos por porcentaje, hay más tejido pulmonar dorsal que ventral. La posición supina promueve las atelectasias en los segmentos pulmonares, pero ese colapso que se presenta, y especialmente en pacientes obesos, que no es nada poco frecuente o poco infrecuente en los pacientes ahorita que vemos con COVID, el contenido abdominal comprime el diafragma en decúbito supino, lo que promueve más en las atelectasias en las áreas dependientes. Entonces, llamativamente, y como buena noticia, la enfermera Margaret, el prono, realmente la historia del prono no cambió con un médico ni con un intensivista, sino que cambió con esta enfermera, era una enfermera de una unidad de cuidados intensivos
hospital local del sur de Michigan, en el año 1976, basado en los principios que les acabo de mencionar y en modelos animales. Se preguntó si en esa unidad que tenía 5 pacientes que cumplían criterios para ese momento de lesión pulmonar aguda, al pronarlos, la mecánica ventilatoria podría cambiar. Realmente ella notó cómo la hipoxemia fue mejorando dramáticamente y lo reportó. Y realmente fue el primer estudio en el año 76 en Critical Care que se publicó y empezó a llamar la atención del resto de los autores. Hasta que un año más tarde, Gattinoni, que finalmente cambiaría el curso de esta enfermedad, empieza a referir que las áreas afectadas que se encuentran principalmente en la porción dependiente del parénquima pulmonar y dice que en el SRA la sensibilidad respiratoria está bien relacionada con el tejido normalmente aireado. Es decir, el área no dependiente, es decir, el área que queda arriba, un paciente estándico supino, y más que con la cantidad de tejido no aireado, es decir, el área dependiente que está atrás. Es por eso que se empieza a acudir ahí el nombre del pulmón pequeño o del pulmón de bebé, pues un pulmón que pierde unidades alveolares y por unidades alveolares se parece más al volumen de un pulmón de bebé. Ese pulmón de bebé está dependiente finalmente de las áreas o de los alvéolos que son aireados, que son los no dependientes. En 1991, pues él mismo nota que aparte de esa teoría del pulmón de bebé, empieza a notar que cuando llamativamente voltea a los pacientes, las áreas o las consolidaciones tienden a girar y es donde él acude la teoría de la esponja. La teoría de la esponja es que cuando si usted tiene una esponja y la deja remojada, finalmente la parte de arriba se va a escurrir y esos poros se van a abrir y la parte de abajo va a quedar húmeda, va a quedar colapsada. Y si usted la voltea, esa esponja finalmente entonces la parte de arriba va a quedar escurrida, los poros se van a abrir, la parte dependiente la que va a quedar colapsada. Es una de las teorías que se acude pues finalmente todavía al día de hoy, gracias a los hallazgos que se encontró en tomografía. Pero no sería el único hallazgo que cambiaría la historia del problema, pues esta es una, por ejemplo, en modelo de ovejas. Vemos como los pacientes en supino y en prono, ese es un pulmón aislado, ¿cierto? Un pulmón aislado sin que esté en el cilindro del tórax. Vemos como la gravedad va comprometiendo. Bueno, el primer hallazgo, miren que las unidades dependientes, que son las dorsales, son más en proporción con las áreas ventrales. Dos, que la gravedad va a comprimir las unidades alveolares. Y cuando yo volteo al paciente, la gravedad no va a afectar o va a afectar principalmente las áreas que antes eran no dependientes y que ahora son dependientes, es decir, que están atrás y van a abrir las unidades que eran dependientes, ¿cierto? Unidades alveolares que antes no estaban abiertas. Pero lo que tiene que ver también aún más con la mecánica de lo que es meter el cono de un pulmón a un cilindro, se ve mucho más afectado cuando tengo un paciente en supino por las unidades alveolares que son, como les digo, más porcentaje en las áreas dorsales, se ven más comprometidas y la mecánica de encajar un triángulo expandido en un cilindro se ve, compromete mucho más y colapsa mucho más esas unidades que son dependientes. No siendo así, con la mecánica, cuando yo volteo un triángulo y lo encajo en un cilindro, finalmente el colapso o la mecánica va a ser a favor de la compresión o de la descompresión de las unidades alveolares no dependientes, que son las que antes eran en las dorsales. ¿Y eso en qué impacta? Aquí es una relación entre lo que es un paciente en supino ventral, es decir, boca arriba, y lo que es dorsal. Esta curva es un paciente con SRA, esta curva es un paciente en supino normal, y vemos como la relación gas con tejido, es decir, la aireación se favorece más hacia la derecha. Vemos que las unidades que están arriba tienen mejor relación gas sobre tejido, pero esa relación va cambiando a medida que yo voy bajando hacia las unidades, hacia la parte dorsal, es decir, la área que es dependiente. Pero vemos que cuando yo volteo un paciente, lo volteo a prono, vemos
cómo la relación gas sobre tejido se hace más uniforme. ¿Eso qué implica? Porque estas unidades que tienen alta relación gas-tejido son unidades que son altamente aireadas y eso favorece la hiperinsuflación, que es una de las teorías que se genera realmente del Billy, la lesión pulmonar inducida por ventilación. Entonces, mire que aquí se hace mucho más homogéneo y aquí es mucho más heterogéneo, donde hay más unidades hiperaireadas y otras que son menos hiperaireadas. Esto realmente lo que hace es favorecer la hiperinsuflación y es una de las teorías realmente que hace que se favorezca la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Asimismo lo vemos en esta gráfica, digamos que esta es una de las teorías más importantes porque realmente se cree que esto es lo que realmente impacta en mortalidad, no tanto así la oxigenación. Vemos en los triángulos un paciente, esta es la misma relación gas sobre tejido y esta es la relación entre el esternón y la vértebra, es decir, aquí son las áreas más dorsales. Y vemos que en un paciente con supino normal, vemos cómo va bajando la relación a medida que yo me voy aproximando a la vértebra, pero vemos que en un paciente con prono normal, cuando yo lo volteo, mire la línea cómo se va haciendo más horizontal, y eso también inclusive en pacientes con SRA vemos cómo se va haciendo más horizontal, diferente a la pendiente que presenta los pacientes con SRA, que yo les pongo en supino. Eso favorece que sea más homogénea la ventilación y me favorece entonces no solamente la mejor aireación de los alvéolos, sino el mejor trauma a nivel pulmonar. ¿Y por qué más reclutar más unidades alveolares? Porque miremos que si dividimos el tórax en dos, cuando yo tengo un paciente en supino, o sea, mirando hacia arriba, vemos que el porcentaje de pulmón o de la mitad hacia arriba es del tórax, pues de la caja torácica es más o menos del 38%, ¿cierto? De las unidades, que eso es lo que llamaríamos unidades no dependientes, ¿cierto? Pero las unidades cuando yo volteo a un paciente y lo dejo en pronúmeros, veo que las unidades no dependientes llegan al 56%. Miren todo el porcentaje de unidades alveolares que se aumentan como unidades alveolares no dependientes. Eso favorece entonces la reclutabilidad cuando yo ventilo un paciente de estos. Otra cosa es el mediastino. Miren que cuando yo tengo un paciente normal, inclusive sin estar obeso, miren el compromiso o todo el peso que va a generar el corazón y todo el mediastino con las unidades pulmonares, así que más o menos 5 centímetros de agua es la presión que podría generar este corazón a nivel pulmonar. Miren, entonces el compromiso a nivel pulmonar que genera, mientras que yo tengo un paciente en prono, miren, lo que cambia de tener un paciente en prono, el compromiso de las unidades alveolares. Esto lo vemos inclusive cuando llegó seguimiento de pacientes que están en supino, miren el porcentaje pacientes que están en supino, el porcentaje de pulmón que se podría haber colapsado versus el porcentaje de pulmón que se podría haber colapsado cuando yo prono un paciente. Ahora, si yo hablo de lo que es la relación circulación-pulmón, yo tengo un paciente en supino. Normalmente ustedes saben que por las zonas de West, las áreas más ventrales son áreas mejor ventiladas, pero menos profundas, y las áreas dorsales son menos ventiladas, pero más profundas. Eso que favorecen pacientes con ESERA, que finalmente por aquí la sangre pase, pero la sangre no se va a oxigenar, y eso es lo que llamaríamos la perfusión con Shunt o con derivación. Y vemos que a medida que hago una relación desde arriba hacia abajo, en Shunt, es decir, esas áreas, esos alvéolos que van a pasar circulación sin ser ventilados, inclusive en zonas podría llegar entre el 80 y el 90%. Mientras que cuando yo prono un paciente, vemos que las zonas de Shunt van a ser mucho menores en porcentaje y eso es lo que favorece evidentemente la relación ventilación-perfusión. El prono no cambia la recirculación de los pulmones realmente, la circulación se mantiene constante. Lo que cambia realmente es la derivación. Hay menos derivación porque esas unidades alveolares que antes no tenían manera de ser ventiladas porque estaban colapsadas para que tenían circulación, ahora van a tener la misma circulación, pero ahora en proporción van a ser, finalmente va a permitir el intercambio gaseoso. Y otra de las teorías es finalmente lo que tiene que ver con la presión transpulmonar. Recordemos que la presión transpulmonar favorece la extensibilidad de los alvéolos. La presión transpulmonar depende de la presión alveolar menos la presión pleural, y vemos cómo es de diferente entonces a nivel ventral
y a nivel dorsal, cómo baja la presión transpulmonar y en estas zonas entonces se desfavorece esa apertura alveolar. ¿Esto a expensas de qué? Esto a expensas de que esta presión pleural aquí es mayor, mientras que cuando yo volteo un paciente, esta presión pleural vuelve a ser más negativa y favorece entonces la presión transpulmonar y también lo vemos incluso en un paciente de pie, la presión transpulmonar es más favorecida para la expansión de los alvéolos hacia arriba o en prono cuando voltea un paciente. Entonces, finalmente vemos que si yo disminuyo esa hiperaireación en esas zonas que están abiertas a las áreas no dependientes, hago que la protección pulmonar favorezca la lesión inducida por el ventilador a disminuir la extensión de cizallamiento regional. Digamos que eso es uno de los impactos que más, una de las teorías por las cuales se soporta la disminución de la mortalidad, como ya lo vamos a ver en pacientes pronados. Esto entonces disminuye la hiperinsuflación regional, disminuyendo los eventos de apertura y cierre de las vías respiratorias dentro del clásico respiratorio, finalmente disminuyendo el bulutrauma y el atelectrauma. Ahora, ¿cómo el prono puede eliminar el CO2? Una variable que se puede ignorar como una respuesta del decúbito prono y se ha considerado que la disminución del CO2 con los mismos minutos de ventilación podría ser más favorable inclusive como desenlaces en los pacientes. Eso hablaría de que el reclutamiento nuevo de las unidades que antes eran perfundidas pero colapsadas da como resultado una menos derivación. Y hemos inclusive como la supervivencia se puede ver favorecida en los pacientes que son respondedores con disminución de CO2 con respecto a los pacientes que no son respondedores con respecto a la disminución de CO2. Ahora, la hemodinamia también podría ser favorecida en un pulmón que está muy enfermo y que finalmente de manera retrógrada podría afectar el ventrículo derecho. Vemos, por ejemplo, este paciente antes de pronarlo, esta POFI que tiene este CO2, esta presión plató y ese driving pressure que tiene, esta presión de conducción. Vemos que cuando yo prono un paciente después de 16 horas, miren, el tamaño del ventrículo derecho es una ecografía transesofágica. El tamaño del corazón derecho va a descansar mucho más finalmente porque la poscarga va a ser disminuida por todo el circuito que estoy generando más favorecido a nivel pulmonar. Y eso entonces me hace más favorable la circulación derecha y finalmente las medidas dinámicas podrían llegar a ser favorecidas desde el punto de vista del PRON. Entonces, con todo eso anterior y después de que la doctora Margaret había hecho ese estudio en 1976, el doctor Luciano Gattinoni pues no se iba a quedar pues tranquilo y empezó el primer estudio, digamos que más grande del año 1900, pero en el año 2001, en 28 unidades de cuidados intensivos en Italia, en Suiza, y cogió pacientes con PAF menor de 200 y PIB de 5 o PAF menor de 300 y empezó el prono 6 horas. Entonces dijo, vamos a coger 6 horas y vamos a coger el paciente en prono al menos 10 días y quería ver si la mortalidad se iba a disminuir. Lamentablemente, en ese estudio, finalmente no disminuyó la mortalidad de los pacientes, a pesar de que los pacientes mostraban más oxigenación. Vemos que la incidencia principal de los pacientes con neumonía, con un SAPS que vamos a ver que es el índice de severidad de los pacientes que más o menos va a dar de 40, que lo vamos a tener en cuenta en los próximos estudios. A pesar de que dramáticamente vemos como un paciente pasaba de supino a prono y permanecía en prono, la oxigenación mejoraba, caía nuevamente supino y así los ciclos iban mejorando cada que el paciente iba pasado de supino a prono. La oxigenación aumentaba dramáticamente a pesar de que la mortalidad no disminuía. Finalmente, el doctor Guerin, con su equipo de Francia en la ciudad de Lyon, aterrizó más o menos 300 pacientes de cada grupo para motivar un estudio que mostrara mortalidad 3 años después del estudio inicial de Gattinoni. Importante que él lo que hizo fue que aumentó la incidencia de pacientes con bloqueo neuromuscular, hasta el 20% de los pacientes les hizo bloqueo neuromuscular, pero finalmente la mortalidad tampoco le dio favorable en sus pacientes. Entonces, a pesar de que también se dio un aumento de la oxigenación, la mortalidad hasta ese momento no había generado impacto en los pacientes. Luego vino finalmente un grupo español, 2 años después, en el 2016, un estudio pues más pequeño, un estudio que se hizo entre los españoles y los mexicanos, donde también vemos que utilizaron un volumen tidal de más o menos 8 por kilo. Hasta ese momento ya estaba empezando a depurarse lo que es la ventilación protectora y le empezaron a bajar volumen por kilo de los pacientes.
Pero finalmente vemos que tampoco realmente hubo un aumento de la mortalidad, a pesar de que el prono que inicialmente en las horas de Gattinoni pasaron de 6 horas iniciales, ya estaban aumentando más a 12, inclusive a 20 horas por cada ciclo de los pacientes. La mortalidad tampoco realmente se vio disminuida. Y una cosa muy importante es que miramos que las complicaciones tampoco eran diferentes, que es uno de los miedos grandes que uno tiene cuando prona a un paciente. La probabilidad de sobrevivir, a pesar de que se ve mejor en la curva de los pacientes con prono, no fue estadísticamente significativo. Luciana Gottinoni, después de su estudio inicial, 8 años más tarde, finalmente no se quedaría tranquilo, dijo, bueno, ya sabemos que está más depurado lo que es la ventilación protectora, es decir, ventilar con volúmenes más bajos. Él dijo, pues en el estudio inicial yo puse en prono más o menos 6 horas a los pacientes, ahora voy a aplicar, incluso a triplicar el tiempo de mis pacientes, a ver si eso va a impactar. Y con su grupo italiano finalmente le autorizó más o menos 170 pacientes de cada uno para volverlos a PRON, con un Tidal que ya estaba más aproximado a las recomendaciones actuales, de más o menos 6 por kilo. Finalmente, la mortalidad a 28 días, la mortalidad en UCI y a 6 meses realmente en todos los grupos de hipoxemia moderada y hipoxemia severa tampoco se vio realmente impactada, así como lo están también esas curvas de Clapham-Meyer. Entonces el doctor Claude Guérin con su grupo en Francia, en la ciudad de Lyon, dijo, no puede ser que entonces el prono favorezca tanto el aumento de la oxigenación. Hasta el momento conocemos el impacto de la oxigenación, pero realmente hasta el momento no hay un estudio que nos demuestre aumento de supervivencia. Entonces el inquieto y no se iba a quedar tranquilo, entonces con eso publicó y propuso ese estudio, digamos que es el estudio de oro, lo que es la publicación, en lo que es la ventilación en pro y que marcó los estándares que se tienen hasta el día de hoy, que es el estudio del grupo ProSiva, publicado en el año 2013. Es importante y vamos a hablar 5 diapositivas de ese estudio, porque ese estudio es el que marca, como les digo, el hito de lo que es la ventilación en PRON. Realizó 26 unidades UCI en Francia y una en España, todos eran adultos. Muy importante que ellos tenían mucha experiencia en lo que es pronación. Era una unidad que tenía 5 años de experiencia en pronación. Eran tenidos en cuenta pacientes que estaban intubados y que tenían definición de SRA según Berlín en las primeras 36 horas. Cogieron PAFI por debajo de 150. ¿Por qué? Porque el doctor Guerin analizó un análisis por hoc del primer estudio de Gattinoni en el año 2001 y se dio cuenta que los pacientes con PAFI menores, que en el análisis por hoc de Gattinoni, que eran menores de 88, sí había un aumento de la supervivencia. Entonces él decidió realmente bajar el umbral de la PAFI a menores de 150, cogió PIB de mayores de 5, que tienen una FiO2 mayor a 60%, y dijo, pues hombre, ya sabemos que la tendencia es que más horas de prono, por toda la explicación fisiológica que les expliqué anteriormente, favorece los pacientes. Entonces dijo que al menos vamos a hacer de 16 horas consecutivas, una meta de presión meseta de menos de 30 centímetros por agua, y la vamos a ventilar con ventilación protectora de volumen corriente de 6 ml por kilo. Finalmente, lo que él iba a hacer era que los iba a ventilar hasta que el paciente alcanzara al menos 4 horas de pasar o estar en supino después de que termine el ciclo prono, alcanzar una PAFI por encima de 150 y bajar PIB por debajo de 10 con una FI2 por debajo del 60%. Ese punto decía, el prono es efectivo porque se sostuvo más de 4 horas de que el paciente se resupinó. Y finalmente la relación que él hizo PIB-FiO2 fue con la relación que nos propone el estudio ARTNet, publicado y conocido, y que se tiene acceso pues libre para todos en las redes. Los criterios de exclusión son importantes porque algunos creen que esos podrían ser los criterios de exclusión tenidos en cuenta para que usted prone un paciente hoy en día, y es el aumento de la presión intracraneana, aunque ya vamos a ver que es algo relativo, pero digamos que esto fue lo tenido en cuenta por él, y que lo más grande y más depurado. Excluyó también ampliaciones masivas, cirugía traqueal o esternotomía, trauma facial grave, cirugía facial en los 15 días anteriores, que tuviera marcapaso en los últimos 2 días insertado, que tuviera fracturas inestables de la columna vertebral, fémur o pelvis. Tampoco incluyó mujeres embarazadas ni pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Él suspendió el prono cuando había más de 4 horas de mejoría de la oxigenación, después de que el paciente pasara en supino esas 4 horas con esa mejoría que ya les dije anteriormente, que era aumento o que la PAFI subiera por más de 150,
o también suspendió si el paciente le iba peor con el prono, y que le iba peor era que la PAFI disminuyera más del 20% con respecto al supino. Las complicaciones tenidas en cuenta, o que no tener en cuenta, que no medir la extubación no programada, que son cosas tenidas en cuenta hoy cuando ustedes fueron un paciente, extubación programada, que destruya el tubo endotraqueal, que empiece con sangrado, que sature menos 85, o que el paciente se ponga radicárdico o inestable maníacamente sin que usted lo pueda morar desde el punto de vista del PRON. Importante entonces, la edad promedio fue de más o menos 60 años. Importante que el SAPS, que es esa escala de severidad, era muy parecida a lo que han presentado los 5 estudios que les presenté anteriormente. La mayoría de los pacientes tenían SRA por neumonía. Una de las críticas o uno de los desbalances que se le tiene a este estudio PROSIVA es que hay más vasopresores en el estudio del supino con respecto al estudio del prono, y hay unos que dicen que eso podría desequilibrar los resultados, y otro que es que hubo más bloqueo neuromuscular en los pacientes con prono con respecto a los pacientes en supino. Vimos que finalmente el volumen era mucho menor con respecto al estudio Gattinoni previamente presentado, que la primera más o menos de 10, los pacientes tenían presión plató en metas, tenían una PAFI que era de 100 más o menos como media, y todos los pacientes están acióticos por hipercambio. Realmente vemos que la mortalidad a 28 días, que era lo que él quería medir realmente como estudio o como propuesta inicial, él quería hacer una disminución relativa de 15%. Cuando hiciera el estudio vimos que tuvo una disminución, relativa no, absoluta, decía el del 15%, y hizo una disminución absoluta que pasó de 32 a 16 de mortalidad, que es una reducción absoluta de más o menos el 16%, pero que relativamente es de casi el 50%. Muy favorable tanto 28 días, perdón, como a 90 días, con un NT que uno calcula que la de 6 por un desenlace favorable con el impacto del prono 28 días, y un NT de 5.8 favorable, pues la mortalidad a 90 días. La curva de Kaplan-Meier, donde vamos realmente cómo el prono impacta en la favorecimiento entonces de la supervivencia. Hasta ahora tenemos entonces que se marcó el hito de que el estudio PROSIVA aumentaba la supervivencia y que era un marcador diferente a lo que ya se conocía como la hipoxemia en los pacientes. Y muy importante, que es una de las cosas que uno más teme, vemos que realmente las complicaciones o los efectos adversos no diferían, o en el estudio PROSIVA no diferían estadísticamente entre uno y otro. Es decir, que a uno, según esto, le haría menos temor en cuanto a complicaciones pronar a un paciente. Digamos que lo único que hubo era que hubo más paro cardíaco en los pacientes supinados que en los pacientes pronados. Entonces, hasta ahora, digamos que en la reunión de la audiencia la vamos a tener este cuadro. Les presenté los 5 estudios más grandes: el de Gattinoni del 2001, el de Green del 2004, el de Manceo, el de Fernández los españoles, el de Guerin nuevamente. Y vemos que finalmente la diferencia fueron PAFIs muy parecidas. Vemos que los tiempos los tiempos de prono, es decir, en horas, van aumentando a través que aumentaban los estudios, así que finalmente quedaron en 16 horas, y fue este el único estudio que realmente aumentó mortalidad, con cosas diferentes como aumento del tiempo, con cosas diferentes como diferencia en la PAFI, con cosas diferentes como la disminución en los volúmenes tidal, el aumento en la incidencia de relajante muscular. Y es por eso que hasta el día de hoy, según las guías internacionales de cuidado intensivo, el prono está recomendado en pacientes con los criterios que tuvo en cuenta el PROSIVA, con PAFI menor de 150, con sesiones de al menos 16 horas consecutivas, y lo tiene en la escala que es una PAFI previa, antes de lo que es la discusión o meter a un paciente en circulación extracorpórea. Asimismo, el documento Río Negro, que es el consenso más actual de SRA a nivel colombiano, recomienda básicamente con los mismos criterios de inclusión del PROSIVA de 16 horas continuas en pacientes con SRA por debajo de 150. Ahora, las contraindicaciones se han depurado mucho y uno revisa la mayoría de los autores que, digamos que dentro de lo que uno revisa, los más importantes son estos dos, que son Gattinoni y Guerin, que son los que más aportaron con sus estudios hasta el sol de hoy en lo que es en prono. Y ellos dicen que lo que se conoce para hoy es que la única contraindicación absoluta del decúbito prono es una fractura de columna o de pelvis inestable.
ellos, lo que dicen ellos como expertos, y ellos dicen que contraindicación relativa será una inestabilidad hemodinámica, pero tener un paciente con soporte no es una contraindicación absoluta. Las fracturas pélvicas de huesos largos inestables discutidas con el equipo pues, de trauma ortopedia podría ser relativa a las heridas abdominales abiertas, el aumento de la presión intracraneal. Usted tiene un paciente en prono y lo gira por la compresión de las venas, podría favorecer el aumento de la presión intracraneal, pero pacientes que usted tenga monitorizados desde el punto de vista de la presión intracraneal y que tengan una presión intracraneal estable no contraindican realmente un paciente o que usted lo prone. Así mismo la artritis reumatoidea de la articulación atlanto-occipital y el TEC que va de la mano de los pacientes con aumento de la presión intracraneal. Entre los efectos adversos que tenga en cuenta usted cuando pone a un paciente es el desplazamiento del dispositivo, los vómitos, la pérdida del acceso venoso, la extubación, la lesión del plexo braquial y las úlceras por presión. Pero realmente, como vimos anteriormente, en todos los estudios, inclusive el PROSIVA, la incidencia de barotrauma, neumonía del ventilador, extracción del catéter y extubación planificada no fue diferente entre la posición prona y la posición supina. Y eso le da un poquito más de tranquilidad a la hora de poner a un paciente a uno. En camino que viene, como lo que más preocupa y cuando ustedes han estado expuestos a un paciente en prono, ahorita en COVID se dan cuenta que una de las cosas que más preocupa es las lesiones por presión que van en todas las regiones del cuerpo. Para este año lo que viene en camino es, digamos que es un ensayo a nivel mundial desde el punto de vista de enfermería, con unas medidas que ellos están estudiando desde el punto de vista de apoyo que pueden impactar realmente en uno de los desenlaces desfavorables que más se está teniendo en el PRON. ¿Qué respuesta clínica cuando usted pone a un paciente? Cuando usted dice que un paciente respondedor, un paciente por respondedor a PAFI, cuando la PAFI aumenta al menos el 20% o más de 20 milímetros de mercurio, ¿el cuánto tiempo realmente no está estandarizado, no hay una guía que diga? Sin embargo, vemos que la respuesta clínica fue medida en la mayoría de los estudios de la primera hora. De la primera hora había una medición importante, un cambio importante desde el punto de vista de la oxigenación. Los respondedores a CO2 es cuando un paciente disminuye al menos 1 milímetro de mercurio de CO2. Esto también seleccionado con los umbrales anteriormente descritos de los estudios que ya les fueron presentados. Y se puede tener un respondedor persistente o un respondedor no persistente. El respondedor persistente es que las medidas de mejoría van a persistir a pesar de que usted resupine al paciente, y un paciente va a ser no persistente cuando las medidas no persistan después de que usted resupine al paciente. Esos son los que usted va a llamar un paciente que es dependiente del decúbito prono, porque las medidas de oxigenación, además de la compliance y todas las presiones y pulmonares y unidades alveolares abiertas, van a ser dependientes finalmente que usted tenga el paciente de decúbito prono. Ahora, ¿qué hay del pronovigil? Ya sabemos entonces que usted, la mayoría o todos los estudios que anteriormente teníamos eran pacientes pronados, pero eran pacientes intubados y sedados, pero que hay de pronovigil. Y antes de que llegara la pandemia, se habían hecho estudios, digamos, no tan fuertes. Este es uno, digamos, de los más referenciados, unos estudios muy pequeños, una serie de casos de retrospectiva que describió 15 pacientes no intubados que eran ventilados con ventilación mecánica no invasiva o con máscara no reinhalación. Eran pacientes que de los 15, 13 tenían neumonías como motivo de su hereda, de su SRA. De esos 15 a 13 no los llegaron a intubar después de que hicieron oxigenación en prono, y miramos que sobrevivieron 12 de esos 15. Y vemos que ellos también encontraron aumento de la PAFI cuando el paciente pasaba de prono a supino, perdón, de supino a prono, y lo volvían a resupinar. Entonces la PAFI cambiaba. Finalmente, durante todo el procedimiento, durante todas las sesiones del procedimiento, y vemos que finalmente la mayoría de los pacientes eran dependientes del prono. Pero llegó la pandemia, y con la pandemia se generaron bastantes situaciones desde el punto de vista de recursos médicos, y había que tomar una explicación fisiopatológica que mejorara o que pudiera mejorar a los pacientes. Es por eso que a finales del año pasado el grupo italiano publicó el PRON-COVID, digamos que es el estudio o el estudio observacional prospectivo referente en lo que tiene que ver con oxigenación en prono en pacientes con COVID. Y tomar en cuenta 3 tiempos. El primer tiempo, un paciente en supino basal. El segundo tiempo, un paciente pronado al que le tomaban gases arteriales a los 10 minutos después de ser pronado. El segundo tiempo, un paciente que volvían a resupinar, que habían pasado
una hora después del tiempo de pronación. Ellos pronaban a los pacientes al menos 3 horas por cada sesión. ¿Qué encontraron ellos? Vemos que rápidamente, después de que usted pasa de supino a un paciente a prono, el desenlace que ellos querían medir no era mortalidad, querían medir la oxigenación, cómo variaba. Rápidamente, con un paciente pasaba de supino a prono, inclusive de los 10 minutos, la oxigenación podría ser favorecida, pero el paciente cuando pasaba de prono nuevamente a supino caía. Y así lo encontraron igualmente con la PAFI. La PAFI, una PAFI basal aumentaba rápidamente cuando el paciente lo pronaban, pero caía nuevamente. Es decir, era un paciente dependiente del prono. Y lo que encontraron era que entre la posición supina y la posición prona inicial había un cambio estadísticamente significativo de la oxigenación. Sin embargo, los pacientes, o lo que encontraron en el PRON-COVID, era que eran pacientes dependientes del prono, porque nuevamente que lo pasan de supinación, perdón, sí, el primer punto de supinación hasta el segundo punto de supinación, es decir, que el paciente pasaba una hora después de que lo habían pronado, los pacientes nuevamente caía la PAFI y la oxigenación. Pues venían entonces estudios observacionales, la mayoría estudios muy pequeños, series de casos, descripción de casos, pero realmente, y algunos inclusive observaciones retrospectivos, pero todos con desenlaces de aumento o mejoría de la oxigenación sin aumento, finalmente la mortalidad, pero con la explicación fisiológica de lo que es pronar a un paciente. La sociedad o el Intensive Care Society en su recomendación del 2020 dijo que, ahora comillas, dado los beneficios fisiológicos de la posición prono en decúbito prono, debe aplicarse a todos los pacientes independientemente si están intubados o no. Y les traigo un algoritmo que ellos nos recomiendan. Lo traigo pues citado de la guía anteriormente referenciada, y ellos dicen: si usted tiene un paciente con FIO2 mayor al 28% para que sature entre 92 y 96 y con COVID sospechado o confirmado, entonces usted se pregunta eso. Si la respuesta es no, si el paciente lo deja supinado. Si la respuesta es sí, usted se pregunta si el paciente tiene capacidad de hacer el prono. Entonces usted se comunica con el paciente, le dice lo que va a hacer. Mira, si el paciente va a cooperar, lo gira adelante usted y mira que no tiene problema anticipado de las vías respiratorias. Entonces, si usted hace respuesta, se dijo no, si el paciente no lo haría pronar, lo haría en supino. Si la respuesta es sí, usted mira si el paciente tiene contraindicaciones absolutas para que lo prone en vigil, que ellos ponen una frecuencia respiratoria mayor a 35, una PCO2 mayor de un paciente con hipercapnia y con uso de músculos accesorios, un paciente hipotenso con arritmia o que esté con agitación, estado mental alterado o con fracturas inestables de columna, lesión torácica, perdón, o cirugía abdominal reciente. Si hay contraindicaciones absolutas, si alguna de esas contraindicaciones existe y el paciente no se puede pronar por esas contraindicaciones, usted lo dejará en supino. Si no hay contraindicaciones absolutas, entonces usted empieza, le explica el procedimiento al paciente. Primero verifica que la terapia de oxígeno y el soporte respiratorio básico estén seguros, porque se podría movilizar sin se pasa desapercibido. Es posible que requiera almohadas para sostener el pecho, aunque realmente ese sostén en el pecho no ha mostrado que tanto beneficie la compliance torácica. Eso sí, el paciente en pronovigilia, en pronovigil, debe tener el abdomen colgando sin ningún tipo de presión, pero recordemos que la presión intraabdominal favorece o disminuye la capacidad de expansión torácica y finalmente va a desimpactar todos los beneficios que tenemos de un paciente en prono. Ellos recomiendan que usted en paciente en prono vigil lo ponga en posición de trandelembora invertida para ayudar a comodidad, es decir, un paciente en rampa con prono vigil. Parece que es más favorable, más cómodo para esos pacientes, y ellos realmente no le dan mucha seguridad a usted sear un paciente para facilitar la pronación. Entonces, luego que usted tenga eso, usted debe inicialmente hacer un control estricto. Usted se debería quedar viendo cómo le va con la oxigenación a ese paciente y vigilar que cumpla metas de saturación arterial, que el paciente no tenga disnea, al menos vigilar a la cama durante los primeros 15 minutos. Si todo este proceso va bien hasta el momento, usted el proceso lo continúa, pero usted debería cambiar de posición al menos cada 1 o 2 horas al paciente. Y cuando el paciente no esté en prono, para favorecer la comodidad, usted lo intenta sentar entre 30 y 60 grados en posición vertical, no solamente para favorecer la comodidad, sino para favorecer
Finalmente, que el paciente semisentado se favorezcan todas las zonas anteriormente descritas. Siempre, siempre controla la saturación de oxígeno después de que haga algún cambio de posición. Si el proceso parece que después del prono inicial no va tan bien, usted pregúntese, ¿está seguro la fuente de oxígeno? ¿Realmente el paciente sigue conectado? Podría favorecer que usted le aumente el oxígeno al paciente. Cambie alguna posición, a ver si de pronto alguna posición se ve más favorecida, aún estando en prono, poniéndolo más o menos algo de decúbito lateral, o considere finalmente volverlo al decúbito supino si usted ve que finalmente el paciente no se ve favorecido por el prono. Pero entonces se lo va a suspender. Si el paciente no mejoró con la posición, si el paciente es incapaz de tolerar la posición o el paciente empieza con aumento de la frecuencia respiratoria, usted lo ve cansado o empieza con uso de músculos accesorios. ¿Qué viene en camino en PronoVigil? Vienen para este año estudios que nos van a apoyar mucho, que están esperados que se publiquen a mitad de este año. Son estudios aleatorizados grandes, de más de 300 pacientes. Uno es el COVID-PRON, como les digo, pacientes aleatorizados de 2 brazos. El otro es el COVID-PRON, también más o menos entre mediados y agosto se espera que sea publicado finalmente estudios más de 300 pacientes que nos van a ilustrar cómo el decúbito prono en vigilia en pacientes con COVID, realmente desde el punto de vista de un estudio mejor hecho, con la explicación fisiopatológica que referimos en esta charla, podrían ser favorecidas. De las conclusiones, entonces, tenemos que del prono es una motivación realmente, y es la invitación para un inicio temprano, y realmente con un equipo de prono que esté estandarizado en sus unidades donde trabajen, en que el decúbito prono parece actuar de manera beneficiosa en la mayoría de los trastornos fisiopatológicos que explican un SRA, mejorando la hemodinámica, el intercambio de gases y la mecánica respiratoria. Que el prono parece ejercer un efecto benéfico adicional contra la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y de hecho son las cosas que más gusta a los expertos y que se cree que podría generar realmente el impacto en la mortalidad. Y que los mecanismos por los cuales el decúbito prono mejora la supervivencia posiblemente están relacionados con todos los efectos fisiológicos que se le explicó en esta charla, lo que podría favorecerse el pulmón y todas las unidades alveolares cuando usted ponga a un paciente en decúbito prono. Muchas gracias. Marlon, muchas gracias por tu presentación. En estos momentos no veo preguntas en el chat. Si alguien desea realizar alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, adelante, profesor Carlos Mario. Marlon, Profe, gracias por la charla. Te tenía una preguntita, es que uno ve en los pacientes con COVID, hermano, que además del prono, las posiciones laterales en estos pacientes, ¿encontrás algo sí, señor. escrito de eso? ¿No? Profe, sí. Sí, sí, sí. De hecho, esta sociedad, profe, esta recomendación, esta guía que ellos hacen, dice que si el paciente, el plan cuando uno pone a un paciente es disminuir las áreas dependientes, que ya vimos que por porcentaje las áreas dependientes son mayores cuando usted tiene un paciente en supino. Pero en teoría, cuando usted tiene un paciente en prono, las áreas dependientes van a ser menores cuando usted tiene un paciente en prono, pero la sociedad dice que inclusive si el paciente no le tolera el prono, poner al paciente en decúbito lateral por porcentaje, de acuerdo a la caja torácica de volumen de unidades alveolares, serían menos las unidades alveolares dependientes y en teoría al principio, a pesar de que no es el principio prono per se, pero es buscando el principio de mayores unidades alveolares o menores unidades alveolares dependientes, podría favorecer inclusive en pacientes con decúbito lateral que no toleran el prono. Sí, de acuerdo, eso es muy interesante, hermano, que uno lo ve pues en la vida real de los pacientes, muchos otros pacientes que le dicen a uno que no toleran el prono, uno como que les busca el lado y ellos mejoran la saturación. Desde luego, hay que esperar los estudios, hermano, a ver qué muestran. Y algo que quería aportar era lo interesante de ver que estos estudios pequeños a veces no dejan ver los verdaderos efectos de las terapias, ¿cierto? Hubo que aumentar el tamaño de los estudios para poder ver cómo realmente el efecto. Gracias, Marlon, por la presentación. Doctor
Adelante. Buenos días. Marlon, yo tengo dos preguntas. La primera es si la evidencia del Pronovigil o lo que hay en Pronovigil es de estos últimos 2 años, pues porque realmente yo vine a conocerlo con la pandemia, no lo había leído antes, o si hubo evidencia antes de esto, o si simplemente se adaptó la evidencia que existía de la pronación en el paciente intubado a nuestra condición, donde teníamos limitación de recursos para intubar a todos los pacientes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si vos crees que realmente la mortalidad tiene que ser el desenlace que nosotros vamos a buscar en los estudios de pronación, o por ejemplo el reclutamiento de las unidades alveolares y la mejoría de los índices de oxigenación pueda ser suficiente, tomando en cuenta que hay una cantidad de cointervenciones que pueden ser susceptibles de afectar el resultado, y que además hay una cantidad de otros factores que afectan la mortalidad en ese paciente que vamos a pronar. Bueno, Juan, empiezo con la segunda. Es una pregunta, yo creo que dirigida con la respuesta a la cual estoy de acuerdo, y es que finalmente yo creo que un paciente tan enfermo, con una SRDA, tan enfermo, con la mortalidad tan alta de que pisa la UCI, yo creo que con una sola medida impactar en mortalidad se crea uno cortico de pensar que realmente pueda solucionar la mortalidad de un paciente. Como es decir, son muchas las intervenciones que uno hace en un paciente de esos, y creo que pues siendo la mortalidad el desenlace más duro, finalmente no debería uno desanimarse, finalmente con todos los estudios o los 5 estudios más grandes que hay en Prono que les presenté anteriormente. Pero finalmente el doctor Guerin no se quedó tranquilo pues con todos los beneficios, como vos mismo lo dijiste, que tiene que ver con más unidades alveolares abiertas, y él demostró aumento de la mortalidad. Pero estoy de acuerdo que uno no se debería desanimar por eso en primera instancia. En segunda instancia, Juan, no, la respuesta la pregunta del Pronovigil, no sé si alcanzaste a ver, había sido investigada años antes del COVID. Digamos que el COVID o los estudios de este Prono, el PRON-COVID que se publicó el año pasado, desde el 2015 y 2017 ya se habían hecho estudios pequeños. Digamos, lo más referenciado es una serie o un estudio observacional prospectivo de 15 pacientes que les presenté anteriormente. Ellos no querían buscar mortalidad, pero sí vieron cómo el Pronovigil en esos 15 pacientes disminuyó incidencia, entonces en otra que y aumentó de la PAFI. Entonces, Juan, realmente la pregunta ya había sido hecha y ya había estado empezada resuelta, pero realmente, obviamente, con todo el tema de la pandemia se empezó a estudiar más. Es que, perdón, lo que yo tengo como referente de la pronación, vos mismo lo dijiste, es el SRA. Normalmente cuando uno tiene un paciente con SRA, es un paciente que ya ha pasado por una gran cantidad de eventos que lo han llevado a un estado de gravedad que normalmente no lo dejan a uno tranquilo con un paciente sin intubar. De hecho, los primeros casos de SRA que se describieron fueron asociados a la ventilación, que es la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, me parece a mí muy raro buscar pacientes que llegaran a un estado de SDRA sin haber estado intubados. No sé si me hago entender en ese orden de ideas. Probablemente sí se haya, o sea, y yo sé que vos lo mostraste, se haya evaluado el Pronovigil, pero ¿en qué grupo de pacientes? No es el mismo grupo de pacientes en el que se evalúa la pronación del paciente intubado o la pronación del paciente con SRA. Yo creo que debe haber unas características particulares de estos pacientes que los hicieron susceptibles a que mejoraran. El contexto, por ejemplo, que nosotros tenemos actualmente es muy diferente, porque es un paciente que no lleva probablemente tanto tiempo enfermo, no tiene, la cascada inflamatoria no lo ha llevado a un estado hemodinámico tan susceptible o tan sensible, y finalmente sí ve uno la inflamación pulmonar tan tremenda que tiene. De acuerdo. Así es, Juan. Bueno, hay una pregunta que dice Jimena
de Diel, y es con respecto al aporte nutricional en prono. Imagino que pacientes pronados no vigil. Probablemente, obviamente, sin yo ser experto en el tema, las guías sí recomiendan disminuir la infusión, dejar básicamente eh, dosis tróficas, pues básicamente a pacientes con nutrición parenteral total para evitar obviamente la, la broncoaspiración. Sin embargo, pues obviamente aún faltan bastante realmente estudios desde el punto de vista de los volúmenes de infusión para realmente una recomendación con evidencia fuerte, pero pues sí se ha recomendado bajar la dosis de la infusión. Voy a resumir acá dos intervenciones que finalmente pues son dos preguntas. Una tiene con la frecuencia respiratoria y la otra pues con la PAFI como indicación de implementación pues del prono. Y es en relación con las indicaciones, una vez el paciente pues digamos que tiene indicación de pronación, ¿cuál sería el umbral para, digamos, que de forma inmediata? Porque vemos pues que algunos pacientes toleran unas hipoxemias un poquito más graves comparados con otros, uno. Y dos, es en esos pacientes en los cuales usted ya decidió realizar la pronación, ¿qué tanto tiempo puede mantenerse la pronación y cuál es la meta que se busca en cuanto a la pronación? Profe, arranco con la segunda pregunta. Ahorita me repite la primera que se cortó, profe. La meta finalmente es el paciente que sea respondedor a PRONO. Si vamos a las metas del PROSIVA, son pacientes que aumenten la POFI por encima de 150, que usted le pueda bajar la PIP a menos de 10 y la FI2 a menos de 60%. Los autores que han realizado todos los estudios y el consenso es dejar hasta que el paciente sea respondedor por más de 4 horas, cuando usted lo resupine, es el paciente que le aumente la presión arterial oxígeno por más de 20 o al menos un 20% de la PAFI. Para tener en cuenta pacientes respondedores diferente al paciente que va a ser dependiente del prono. Creo que la primera pregunta era respecto al umbral de PAFI. Lo que alcancé a escuchar, profe. Si la pregunta hace esa, profe, si tenemos en cuenta los estudios grandes, ellos tomaban 36 horas desde el diagnóstico. ¿Por qué tomaban 36 horas? Porque daban un chance a que el paciente, a pesar de que tuviera una PAFE disminuida, con las medidas iniciales de ventilación, el paciente pudiera ser respondedor a una ventilación en supino. Si ellos se daban cuenta que el paciente finalmente iba llegando a las 36 horas, los empezaban a aleatorizar y los volteaban antes de una hora después de aleatorizados, es decir, los pronaban después de darles dado un chance. Sin embargo, cuando uno lee los consensos y la mayoría de recomendaciones actuales de lo que tiene que ver con prono en toda esta pandemia, realmente por todo el beneficio que tiene que ver desde el punto de vista fisiopatológico por prono, inclusive en pacientes con PAFIs, pues, que uno clasificaría por Berlín como moderadas, podrían beneficiarse desde el punto de vista fisiopatológico del prono. Ahora, la pregunta creo que es con frecuencia respiratoria menor a 30, o mayor a 35 en pronovigil. Realmente, pues sí, lo hemos hecho, realmente lo hemos hecho. Sin embargo, ellos dicen que si usted lo va a hacer, pues obviamente tiene que estar, después de que usted voltea al paciente, más de 15 minutos verificando que el paciente no se le vaya a fatigar o no se le vaya a agotar, y no lo puede dejar solo en una habitación con un pronovigil. Tiene que garantizar inmediatamente que el paciente vaya a responder. Recordemos que el estudio PRON-COVID, a los 10 minutos los pacientes ya habían respondido. Entonces tiene que darse cuenta, porque el paciente sigue con una frecuencia respiratoria, el paciente no se puede dejar en PRON. Gracias, Marlon. El doctor Andrés Hernández y después el doctor Juan Manuel nuevamente. Andrés, adelante. Tiene que activar el micrófono. Sí, ahí ya. sí. Carlos, muchas gracias por darme la palabra. Primero, pues felicitar a Marlon por la charla, estuvo pues excelente. Yo fui testigo pues del esmero y el empeño que le puso pues como a esta actividad.
pues una actividad pues muy apropiada para la época que estamos viviendo. Vemos como la ventilación en prono la iniciamos incluso desde los servicios de urgencias, donde nos hemos adaptado para responder pues como a la pandemia actual. Es muy importante que reconozcamos que esta intervención ha sido una de las pocas intervenciones que ha impactado en la mortalidad en los pacientes con SDRA. Por eso es muy importante que lo tengamos siempre en la cabeza. Y más teniendo en cuenta que es una intervención que técnicamente es sencilla y que es barata, pues realmente es gratis. Entonces, a todos los pacientes que tengan indicado pronar, lo deberíamos hacer. Y es muy importante en ese mismo orden de ideas tener muy claros cuáles son las indicaciones del prono, ¿sí? Y para efectos prácticos, la mayoría de las unidades de cuidados intensivos utilizamos el protocolo del PROSEBA, que fue el protocolo que utilizó pues Guerin en el pues, estudio que mostró Marlon. Y básicamente es un paciente que tenga una PAFI menor a 150, una PIB mayor de 10 y una FIO2 mayor del 60%. Entonces, en estos pacientes deberíamos comenzar la pronación y es muy importante también reconocer cuándo debemos suspender la pronación, porque es un error que frecuentemente vemos en las unidades de cuidados intensivos. Y básicamente es cuando un paciente tenga una PAFI mayor de 150, una PIB menor a 10 y una FIO2 menor a 60, en ese paciente tendríamos criterios para suspender la pronación. Si un paciente, por ejemplo, tiene una PAFI de 300, pero tiene un PIB de 15 o una FIO2 de 100, ese paciente, aunque tenga una PAFI adecuada, no se le puede suspender el prono. También es muy importante que estas gases arteriales, estas mediciones se deberían hacer 4 horas luego de supinar al paciente, ni durante, ni inmediatamente antes, ni nada, sino 4 horas después de supinar al paciente. Muy importante también reconocer que el PROSEBA, que fue el estudio que logró demostrar la disminución en la mortalidad, comparado con los estudios que se hicieron previamente, el cambio más grande que tuvo ese estudio fue el tiempo de pronación. Entonces, es muy importante también resaltar que los pacientes tienen que estar pronados mínimo 16 horas, ¿sí? Y también este estudio utilizó las metas de la ventilación protectora. Entonces, muy importante que además del tiempo de pronación, busquemos las metas de ventilación protectora en cuanto a los volúmenes y en cuanto a las metas de la presión meseta, básicamente. ¿Qué más? Creo que es todo lo que tenía para decir. Muchas gracias, Marlon, nuevamente. Sí, de acuerdo, Andrés. Como lo mostramos en el resumen, más horas de prono. El PROSIVA tuvo más o menos en promedio 17 horas de prono y el 70% de la estancia hospitalaria dejaba de pronar a los pacientes que cumplían las metas que vos dijiste y que la sostenían en supino por más de 4 horas y que buscaban presión de meseta de menos de 30 y ventilación protectora con volumen tidal predicho menor a 6 cc por kilo. Bueno, y otra cosa importante, también es importante saber, pues además de saber cuándo funciona el prono, también es muy importante reconocer cuándo no funciona el prono y cuándo deberíamos dejar de pronar al paciente. Y básicamente, como vos lo mencionaste, pero es importante resaltarlo, es cuando un paciente, la PAFI no le mejora el 20%, luego como de 2 sesiones consecutivas, a ese paciente se le debería suspender el prono. Y siempre recordar también que adicional al prono, deberíamos administrarle a ese paciente relajación neuromuscular, porque como vos mostraste también, alrededor del 90% de los pacientes recibieron relajación neuromuscular, teniendo en cuenta que deberíamos utilizar las infusiones de pues, cualquiera de los relajantes que tengamos disponibles durante 48 horas. Y tiempos más prolongados de esas infusiones aumentan los efectos adversos, entre esos, o el más importante, es la neuropatía. Entonces, 48 horas de relajación neuromuscular. Si definimos en el transcurso de la hospitalización del paciente volverlo a pronar porque el paciente se deteriora nuevamente y ya recibió el relajante muscular,
podríamos inclusive pronarlo sin relajación neuromuscular. Y si el paciente está muy desacoplado, podríamos utilizar bolos de esos mismos relajantes en vez de la infusión. De acuerdo, perfecto, así es. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Juan Manuel, adelante. No, mucho de lo que iba a decir lo dijo Andrés, pero sí hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con él y es que a mí no me parece una intervención tan técnicamente fácil ni tan económica, tomando en cuenta que es una intervención que hay que hacer con mucho cuidado en sitios donde se tenga protocolizado, donde se sepa qué se está haciendo, porque primero tiene un impacto hemodinámico en los pacientes, es un impacto hemodinámico que es bastante importante. Segundo, las complicaciones que nosotros hemos visto a raíz de los pronos prolongados en estos pacientes, como son las úlceras por presión, hay una cantidad de problemas. Y tercero, todo lo sumaba a lo que él mismo dijo, que es la neuropatía asociada al uso de relajantes neuromusculares, y no solamente la neuropatía, sino la miopatía. Además de que pues, hay que, por ejemplo, nosotros ya nos acostumbramos a pronarlos en la unidad de cuidado intensivo, pues para uno ya se ha vuelto fácil, pero realmente acostumbrarse a eso con el montón de infusiones que tiene el paciente, que no se vaya a extubar. Y después a mí me tocó, por ejemplo, al principio de la pandemia, supinar a un paciente que se había extubado para intubarlo y volverlo a pronar, porque no fui capaz de intubarlo pronado, y un paciente que se puso muy mal. Entonces, no me parece que sea ni tan económico en términos de recursos, ni tan inocuo en términos, pues, ni tan técnicamente fácil. Pero de resto estoy completamente de acuerdo, es una intervención que ha demostrado ser buena para estos pacientes, y yo creo que donde se pueda hacer y donde tengamos forma de hacerlo, se debería llevar a cabo. Sí, yo creo que Juan tiene razón, de pronto fue un poco ligero con mis palabras. Realmente es cierto, pues me refiero a técnicamente fácil y económico cuando lo comparamos con otro tipo de terapias que se utilizan en el paciente con SDRA grave, por ejemplo, el ECMO, que son, pues que no, es otra intervención que ha mostrado pues algunos desenlaces favorables, aunque discutibles, pero pues comparado con el ECMO, obviamente pronar a un paciente pues mucho más sencillo y económico, pero Juan tiene razón, tiene que ser idealmente en un lugar donde tengan un protocolo de pronación, donde el personal esté entrenado y donde tengamos pues los equipos adecuados para responder ante una emergencia o una complicación de la pronación, por ejemplo, una extubación que ocasionalmente la vemos. Y algo que sí me llamó la atención es lo que dijo Juan acerca de los efectos hemodinámicos del paciente que se prona. Y a diferencia de lo que él acaba de mencionar, inclusive Marlon lo mencionó, estos pacientes que se pronan, inclusive la parte hemodinámica podría mejorar. De hecho, hay un estudio muy bonito que él lo puso allí en una gráfica donde demostraban cómo a través de la pronación la función de ese ventrículo derecho y el gasto cardíaco en general podía mejorar en los pacientes que se pronaban. Entonces, pues esos efectos hemodinámicos de los que Juan habla, también habría que mirarlos con lupa, porque pues daría paso a un debate bien importante sobre la pronación y los efectos hemodinámicos. De acuerdo, así es. De acuerdo, son estudios que muestran cómo puede llegar a descansar ese corazón derecho y favorecer la hemodinamia desde ese ventrículo derecho a nivel circulatorio con el prono. Y obviamente el mensaje quedando claro, resumiendo, pues agrupando la idea del doctor Juan Manuel y el doctor Andrés, y es que a pesar que es una terapia obviamente más económica con respecto a otros tipos de terapia en pacientes tan enfermos, implica obviamente un grupo de prono y un protocolo establecido en cada institución que tenga en cuenta cada complicación y cada riesgo que pueda ser generado en esa posición en los pacientes con usted lo prono. No, muchas gracias, Marco. Listo, muy bien. Yo creo que ya siendo las 8 o 4 minutos, si no hay nada más
adicional, podemos ir cerrando. Gracias a todos por la asistencia y por la participación. Muy amables y feliz día.